Antes de empezar, una pequeña aclaración, aunque igual la dejaré en algún comentario fijado o en una pestaña de la comunidad, y es esta. Yo he estado al corriente con lo de One Piece, en cuanto al anime se refiere. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, a lo mucho me faltarán 1, 2 o 4 capítulos, a lo mucho. Pero sí, no estoy empezando One Piece. Y es que la razón principal del por qué estoy haciendo este video y el por qué haré posteriormente videos del resto de sagas es porque de algún modo se me hace un tanto raro empezar a hablar de One Piece sobre las cosas que están pasando actualmente, así sin hablar sobre los primeros capítulos previamente. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. Y aunque no empecé viendo One Piece casi desde que salió, sí llevo bastante tiempo yendo al corriente. Y además de ver el anime, también he visto sus películas, los especiales de televisión y demás. Aunque aún así me considero un fan más, y ya. Y bueno, ya aclarado esto, meto la intro. Como dije antes, este tipo de videos los haré por sagas, y para no enrollarme tanto empezaré hablando por lo negativo, y ya después lo positivo, y ya después su respectiva conclusión. El video será un poco largo, pero considero que vale la pena, y como puse en el mensaje del inicio, si no has visto aún One Piece, estás en peligro de que te comas un spoiler. Uno de los aspectos que no solo yo, sino incluso los mayores fans de esta obra considera bastante negativo es el ritmo. Y es que sí, lo entiendo. El ritmo para narrar su historia al inicio es bastante lento. Y esto además de los más de 1000 capítulos, siento que es de lo que más aleja a los espectadores de anime casuales. Es decir, aquellos que solo ven a lo mucho 5 capítulos de anime a la semana. O incluso menos. Es por eso que obras como Boku no Hero, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, por mencionar algunos, son populares incluso entre los pocos consumidores de anime, ya que dichas obras se dividen en temporadas, de máximo 26 capítulos o un poquito más, haciendo de ese modo que el espectador vea los capítulos con calma y no sienta la presión de que le faltan muchos capítulos por ver. Otro aspecto que puedo considerar un tanto negativo, al menos en un inicio, serían sus villanos. Y sí, es que los primeros villanos de One Piece no suponen mucho problema para Luffy y compañía, ya que realmente en ningún momento se siente que Luffy o Zoro puedan ser derrotados. Cierto. ¿Ah? Cierto. Solo es hasta Lockdown que ahí sí se siente que la tripulación puede estar en peligro. Pues en ese pueblo hace debut un marine llamado Smoker, cuya fruta del diablo es de tipo Logia, la cual lo hace invencible para estos momentos de la historia. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Pero como dije, esto se puede ver negativo en un inicio, pero ya conociendo la historia es bastante normal eso, ya que para empezar, el viaje de Luffy comienza en el East Blue, el mar considerado como el más débil de todos, y dicho por varios personajes a lo largo de la obra. ¿El para qué cosa de quién? Así que por lógica y sentido común, ser fuerte en este mar no debería de ser realmente difícil. Además de que posteriormente sabríamos que Luffy viene básicamente de una familia poderosa. Y en cuanto a Zoro, antes incluso de su debut en el manga y anime, ya se le tenía el título de cazador de piratas. Y bueno, también se puede agregar el hecho de que el autor, Eiichiro Oda, constantemente lo nerfea durante toda esta saga, al grado incluso de que mucha gente especule que Zoro era incluso más fuerte que Luffy durante el East Blue, cosa que también pienso, aunque ligeramente si me preguntan. ¡Ay, ajá! Otro aspecto que puedo ver un poco negativo si voy a ver por primera vez One Piece sería el diseño de personajes. Y esto lo entiendo, considerando que la mayoría de animes usan un estilo bastante específico.
Porque con One Piece es distinto, ya que el autor se da la libertad de hacer diseños bastante diversos. Y me atrevería a decir, incluso únicos. Niéguemelo. Mucha gente cree que la razón es para que dicho personaje sea bastante identificable para el espectador. Y en parte igual y es eso. Por ejemplo, gente que no ve esta obra sabe quién es Ace, o Barba Negra, o incluso Shanks, ya que sus diseños son bien hechos para que la gente los ubique. Otra cosa que he visto que la gente considera negativo de One Piece es sobre las expresiones de los personajes, cuando están furiosos o están llorando. E incluso he visto memes de ello. Pero es que yo siento que esto puede ser incluso muy apegado a la realidad. O sea, nadie se ve atractivo cuando llora o cuando está enojado. Nadie. Eso solo pasa si acaso en series o en novelas. ¡Ya no aguanto! Ahora mejor vamos ya a lo positivo, porque siento yo que hay más positivo que negativo en esta primera saga de East Blue. En esta saga conocemos la meta del protagonista, o al menos su meta inicial, ya que hay una razón adicional del por qué quiere ser el rey de los piratas. Y al igual que con Luffy, también conocemos la meta y ambición del resto de sus compañeros, que aparecen al menos en esta saga. Incluso con Zoro conocemos al tipo que debe superar para alcanzar su meta, la cual es ser el espadachín más fuerte del mundo. Regresando con Luffy, en inicio se nos muestra entusiasmado y bastante enérgico, y además de ingenuo. Pero cuando la situación lo requiere, el tipo se muestra serio y enfocado a dicha situación. Algo que no tolera es que un capitán daña a sus subordinados, a los cuales él llama nakamas. Tampoco soporta que haya alguien que se burle de la determinación y sueños de otros. Otro aspecto que podemos ver de Luffy en la primera saga y que he visto que muchos pasan por alto es el hecho de cómo recluta a sus miembros para su tripulación. Al menos de forma no cómica, porque hay otra saga que... Bueno, me estoy adelantando. Deshonra. Desgracia. Y es que en un inicio los recluta porque los considera buenas personas. Esto lo podemos ver con Zoro, Nami, Usopp. Pero en donde se nota claramente esto es con Sanji, ya que vio cómo el de la ceja rizada ayudó a un casi desfallecido Jin, dándole un plato de comida a cambio de nada. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Y también si ve que uno de los suyos está en problemas, no dudará en ayudarlo. Claro ejemplo, el de Arlong Park. Ahora vamos con Zoro, y es que este tipo tiene bastantes cosas curiosas desde el comienzo. Verán, antes de unirse a Luffy ya era conocido e incluso manifiesta su odio hacia los piratas. Y es más, en un inicio se une a Luffy solo porque era eso o perecer, cosa que no podría hacer por la promesa a su amiga de la infancia. Es más, siento yo que en parte son las palabras de Kobe, junto con las acciones de Luffy, lo que realmente lo convencen de unirse a su causa. Ya después es con el tiempo que Zoro va desarrollando la lealtad a su capitán, esto debido a las acciones que éste va haciendo a lo largo de toda la historia. Por cierto, hablando de Kobe, este es presentado literalmente en el primer capítulo, y curiosamente él tanto como Luffy representan el lado bueno, por así decirlo, de lo que son. Es decir, Kobe es el lado bueno de la marina, aquellos que sí velan por los civiles, y no están envueltos en corrupción, ni en una obsesión por la justicia. Y en cuanto a Luffy, él es el lado positivo de los piratas, es decir, aquellos que van en búsqueda de tesoros y aventuras. En pocas palabras, el lado más romantizado de los piratas. De hecho, Kobe me parece que será de los personajes que más potencial le sacará el autor en un futuro.
pero al menos en la primera saga de la serie su participación fue bastante escasa. Solo fue testigo de cómo existe la corrupción dentro de una organización que debería representar justicia y bien para la gente común. Esto me parece genial. Los que teóricamente serían los villanos para los sombreros de paja que demuestran tener conflictos dentro de la organización desde el comienzo, ya que esto se siente más natural en lugar de mostrar dicha problemática de golpe, ya pasados bastantes capítulos. Tienes razón lo que dice. Los problemas en la Marina con su ideología y sus propios integrantes es algo que vemos en poquitas pinceladas durante toda la obra, pero esto ayuda a desarrollar muchos momentos a posteriori, momentos que no puedo decir porque eso corresponde a otro arco, así que mejor ya vamos con Nami. Nami es de esos personajes que uno como espectador en un inicio la percibe con unos ojos, y al acabar la saga de Liz Blue la termina mirando de otro modo. Al principio su participación en la obra es casi nula, pero cuando empieza el arco dedicado a ella, es donde muchas emociones salen de uno, ya que se nos muestra su pasado, el por qué actúa así y todo lo que está sufriendo en el presente. De hecho, es en ese arco, el de Arlong Park, donde muchos de forma definitiva se subieron a este barco, llamado One Piece. El pasado triste de la chica, la tiranía, y las risas burlonas y el ego de supuesta superioridad de Arlong, la determinación de Luffy y los demás, una Nami que pide ayuda. No sé qué más decir, me atrapaste, es cine. Ahora vamos con Usopp. El caso de Usopp también es único, como el de sus otros compañeros, ya que este personaje se le caracteriza por ser un mentiroso. De hecho, cuando conoce a Luffy y compañía, les miente con el hecho de que tiene 5000 subordinados, y todo eso, cosa que al final pues no es así. En cuanto a sus mentiras, Usopp tiene una amiga llamada Kaya, a la cual le cuenta increíbles anécdotas, que en realidad son todas mentiras, pero que curiosamente conforme avanza la serie se vuelven de algún modo realidad. El padre de Usopp es parte de la tripulación de Shanks, el pirata que inspiró a Luffy a ser pirata. Pese a que es un mentiroso y un cobarde, Usopp muestra determinación cuando la situación lo merita, y de hecho es esa determinación la que hace que Luffy decida reclutarlo. Bueno, no solo Luffy, también Zoro y Nami estuvieron de acuerdo en ello. De hecho es por Usopp que a través de su amiga Kaya consiguen el Going Merry, el barco oficial de los sombreros de paja. Ahora vamos con Sanji, y es que a Sanji en un inicio nos lo demuestran como un tipo bastante pedante, con todo mundo, obvio menos con las mujeres, a las cuales les coquetea, aun si están acompañadas de alguien más. Pero avanzando los capítulos vemos su otra faceta, un tipo capaz de ayudar a los demás sin pedir nada a cambio, como darle comida a un hambriento. Sí, Sanji en el fondo es un tipo bastante amable. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! De hecho, como dije antes, es esta cualidad la que motiva a Luffy a querer reclutarlo en un inicio, pese a que en el Baratie, lugar donde trabaja Sanji, está repleta de cocineros. Sanji ve a Zeff como un padre, ya que en el pasado sufrieron un naufragio y pasaron hambre por días, y de hecho Zeff le dio toda la comida a Sanji, comiéndose él en cambio su propia pierna, aunque en el anime la pierde en el naufragio. Ahora, hablemos del antagonista más interesante de esta saga, y sí, hablo del Capitán Kuro. ¿Qué? ¿Qué? Nah, mentira. Drácula Mihawk, o Ojos de Halcón, para los hispanos. El macho. Es quien porta el título del espadachín más fuerte del mundo, título que anhela Zoro. El enfrentamiento de Zoro con Ojos de Halcón es bastante interesante, ¿pero por qué? Porque uno, nos muestra la enorme brecha entre el que posiblemente sea el protagonista más fuerte en ese momento contra uno de los personajes más fuertes, incluso a día de hoy, para los que vamos al día con la obra. La diferencia de poder es absurda, y eso que Ojos de Halcón solo estaba usando un cuchillito como esos que uno usa para untar la mantequilla en el pan, contra las temidas 3 espadas del gran cazador de piratas Zoro.
Mihawk baila con Zoro, y es que ni un solo golpe le puede dar el pelo verde. Y es más, antes de empezar la batalla, le explica todo lo ya mencionado, de lo de la diferencia de fuerza y todo eso. Pero le dice otra cosa interesante. Rana del pozo, que no conoce el mar, aprende lo grande que es el mundo. ¡Es hermosa! Y esta frase es muy buena, porque es verdad. Zoro, hasta donde sabemos, solo conoce lo que es el East Blue, el, como dije antes, mar más débil. Aún no ha luchado contra oponentes de otros mares, y menos de la Grand Line, que es de donde está lo top de lo top. Y vas y te enfrentas al top 1 por excelencia, al menos en cuanto a manejo de espada se refiere, pues te va a ir bastante mal. Niéguemelo. Aún así, Mihawk termina respetando a Zoro, por su espíritu de lucha, y por ese mismo respeto decide usar al final su espada negra, dejándole la ya icónica cicatriz con 2 tajos de su espada, y destruyendo antes sus 2 espadas sin nombre, dejando intacta la Wado Ichimonji, espada que era de la amiga de Zoro, Kuina. Hablando de espadas, en esta saga, en el último arco sin contar el relleno, nos explican un poco sobre que hay espadas que tienen un nombre, e incluso hay espadas malditas, y hasta las dividen en rangos y demás. Y de hecho, es en este mismo arco que Zoro consigue 2 espadas. La Yubashiri, la cual es una reliquia familiar del vendedor, y la Sanai Kitetsu, una espada maldita. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Otro concepto que nos introdujeron también fue el de las frutas del diablo, aunque muy breve, como el hecho de que esas frutas dan poderes especiales a los usuarios a cambio de perder la capacidad de nadar, siendo un peso muerto en pocas palabras. También se nos menciona durante el arco del Baratie a los Shishibukai, e incluso a Jinbe, que es parte de ellos. Varios integrantes de los Shishibukai serían con el avanzar de la historia enemigos de los sombreros de paja, aunque también algunos se volverían hasta aliados. Otro momento bastante interesante e incluso importante también se vería en el arco de Lockdown, ya que no lo dije, pero en esta ciudad nació el rey pirata, Gold Roger, y es también aquí donde dijo esas palabras que impulsaría la era pirata antes de que fuese ejecutado. Esta escena es mítica, y aunque haya una versión remasterizada mostrando muchos personajes que estuvieron ahí, me quedo con la versión original, aquella donde nos muestran un Smoker niño viendo dicho acontecimiento. Y hablando de Smoker, este tipo es un crack. Siendo un capitán de la marina, y por su aspecto uno pensaría que sería hostil, incluso contra los civiles, y no, el tipo es una buena persona. Muestra de ello es cuando le repone un helado a una niña, que accidentalmente se lo tiró encima del pantalón. Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. También es el primer usuario de fruta del diablo del tipo Logia. En este punto de la serie, dichos usuarios eran prácticamente invencibles. Su fruta lo vuelve un hombre humo, y cada vez que vaya a recibir daño se transforma en humo. Además de que creo que con esta fruta ya no puede padecer enfermedades como el tabaquismo y así, ¿no? Bueno, vamos ahora ya con Dragon, y luego con Buggy y Arlong, y ya para dar la conclusión final. En este mismo arco, Lockdown, también aparece un personaje del cual hasta la fecha sabemos muy poco, pero que en la época que se emitía el capítulo donde salió no sabíamos prácticamente nada. Y es que este tipo, llamado Dragon, ayuda a Luffy a escapar de ser ejecutado por Buggy, en el mismo lugar que Roger, y también intercepta a Smoker, quien quería capturar a Luffy. ¡Cielos, qué macizo! Han pasado ya muchos capítulos, y aún sabemos muy poco de este tipo, aunque sin dar mucho spoiler, ya de menos sabemos algo sobre él, así como en contra de quién está. Ahora vamos con Buggy. Buggy en un inicio no parece la gran cosa,
pese a que su fruta, analizándola bien, sería muy poderosa en el usuario correcto. Y es que Buggy aparecerá posteriormente, pese a que parezca el típico villano de turno. De hecho, es el favorito de Oda, así como Sasuke de Kishimoto. Así que ya saben por dónde voy. ¡Un clásico! Además de todo eso, nos muestran que conoce a Shanks e incluso habla de él como si de un amigo se tratara. Un amigo al que te gusta putear, pero un amigo al fin y al cabo. En pocas palabras, Buggy hay para rato por si te agrada el personaje. En cuanto a Arlong, se nos muestra como un villano despiadado y ruin. Y sí, se nota que tiene odio a los humanos y constantemente lo recalca. Cumple su función en la obra, ya que es gracias a él que el arco de Arlong Park es increíble. Además de que es en su arco donde vemos por primera vez a los Gyojin, aunque antes ya nos habían hablado de ellos e incluso de sirenas, pero bueno. Y ya, ahora sí, por último, antes de la conclusión, otro concepto interesante sería el de las recompensas, las cuales aumentan dependiendo de qué tanto tus acciones afecten a la marina en general. Al final de Arlong Park, Luffy obtiene la recompensa más alta del East Blue, por haber vencido a otros piratas con recompensa, aunque todo esto fue por obra de un marino corrupto, debido a que le quería robar a Nami el dinero que había juntado para liberar a su villa. ¡Desgraciado! Ahora sí, vamos a la conclusión. La primera saga de One Piece es realmente pesada de ver en un inicio, más que nada por ser un tanto larga. Pero bueno, si hablamos de sagas largas, existen otras como Water 7, Marineford y Dressrosa, que por cierto, esta saga es de momento la más larga de todas, con más de 150 capítulos. ¿Qué? ¿Qué? Pero siento yo que hay más cosas buenas que malas en esta primer saga, porque como dije, te van lanzando varios conceptos que tiene la obra en general, como lo de las frutas del diablo, los tipos de espadas, los Shibukais, la escena de la ejecución de Gold Roger, solo por mencionar algunos. Y sí, todas esas cosas, con el pasar de los capítulos, el autor les añade más información al respecto, y a la vez agrega misterios a lo mismo. Algo bastante complicado si me lo preguntan, pero bueno, si estás apenas viendo One Piece y no estás atrapado, solo espérate a llegar al arco de Arlong, que es ahí donde la mayoría empezó a conectar con la obra. Niéguemelo. Y ahora sí, sería todo por hoy. Si te gustó, puedes regalarme un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Estén atentos porque se viene video sobre la siguiente saga de One Piece, Arabasta. Una saga que he notado que tiene opiniones divididas, a diferencia de East Blue, que es percibida de forma negativa por la mayor parte del fandom. Así que ya saben, próximamente Arabasta. Ahora sí, chao.